España. Y espera, que te digo. Hospital. Este son hospital. Qué padre está este chico. Levantado. Y envió su cochero a avisarles a varios amigos. Al poco tiempo, al iniciar no se sabe quién es su Y pasó. Tenía su cama con cosas tejidas. ¿Y sabes con qué las hacían? Con los hilos que amarran las cajas, como los que tengo yo allá, con estos las hacían. Y sus almohadas igual de fileras, así. Ellos tejían mucho. ¿Le dolió más ese cuchillo? Ahora somos dos. ¿Es más cabrón de personal? anunció a María. Al mediodía regresaría con ella. Lo acompañaban sus medias hermanas y sus pescados bacalao, los romeritos, las sopas de habas y la caminota, las cocineras, las tortillas, los plátanos, los chilenos y la noche, el postre, los platos, los helados de Su arma de mecano. Las guayabas, el mamey, el chocolate y la vainilla, entre otros. Además de preparar guisos de gallina, de carnero, de puerco, de codornices y patos, de mezclar aromas frutales con harina de trigo y elaborar antes de guayaba, de naranja, de piña, de pera y uvas, y de llenar la casa del aroma del pan y pastelillos recién horneados, de planear las comidas de la cuaresma, el pescado o bacalao, los romeritos, las sopa de habas, las visitas que se sentaban al calor del fogón en invierno o se refrescaban con agua de fresa y limón durante el verano.
a los indígenas. Entonces al principio los indígenas les iba bien con los españoles porque los primeros hacendados, o sea, puede decir que la primera generación de españoles que llegó a Ortiz de Domínguez le presenta a los generales, que viene siendo Ignacio Allende y Juan Aldama. Entonces ellos cuatro se empiezan a juntar para platicar cómo se iba a iniciar esta guerra de independencia. Entonces las primeras conspiraciones de nuestra independencia de México se llevaron a cabo en San Miguel Allende, Guanajuato. Hay un edificio que está en el centro de la ciudad, se metían al sótano y allí en ese sótano empezaban a preparar cómo iba a iniciar nuestra guerra de independencia. Entonces ahí se llevaron a cabo las primeras conspiraciones de nuestra independencia. Nada más que la gente de ahí de San Miguel empezaba a murmurar porque se les hacía extraño que el sacerdote de Dolores Hidalgo fuera a San Miguel y se quedara de ver con dos generales y la corregidora que venía desde Querétaro. Y mucha gente empezaba a murmurar o a sospechar, y para que la corona española no se diera cuenta, pues la señora Josefa Ortiz de Domínguez ofrece su casa y se van hasta Querétaro. Entonces en Querétaro terminan las conspiraciones y ahí es donde pues se descubre, ¿no? Porque toda esa información que ellos tenían plasmado, cómo iba a iniciar la guerra de independencia y los primeros lugares que iban a atacar, la dejó a vista, ese libro lo dejó a la vista de su esposo, y como su esposo era un español, empieza a leer toda esa información y se da cuenta de la guerra de independencia. Entonces lo que hace el esposo, que encierra a doña Josefa Ortiz de Domínguez en un cuarto de su casa, y esa información sí le iba a entregar a la corona española. Entonces ahí cuando se dice que se descubren las conspiraciones. Entonces donde estaba encerrada en el cuarto doña Josefa Ortiz de Domínguez, hay una ventana que da vista hacia el patio de atrás, donde estaba el establo. Entonces ella vio a unos trabajadores y manda a uno de ellos que le fuera a avisar al general que tomara un caballo y fuera a San Miguel Allende, avisarle al general que las conspiraciones habían sido descubiertas. Entonces viene por medio de caballo de Querétaro hacia San Miguel, pero el general no se encontraba. Entonces ese trabajador se viene directamente a ese lugar y aquí es cuando le avisan a Hidalgo que las conspiraciones habían sido descubiertas. Entonces a Hidalgo lo toma como por sorpresa, porque todo lo que tenían planeado se les viene abajo, o sea que todo lo que habían hecho en las conspiraciones pues ya no les sirvió de nada. De hecho, Miguel Hidalgo tenía pensado iniciar la guerra de la independencia, o dar el grito de independencia, en San Juan de los Lagos, cuando fuera el día de la Virgen de la Candelaria. Pero como se descubren las conspiraciones, aquí se vio obligado a iniciar esta guerra. Entonces aquí le avisan a Hidalgo más o menos como a las 5 de la mañana y él escuchaba pasar a la ronda. La ronda eran los personajes que andaban a caballo y gritaban las 12 y sereno. Entonces le dice uno de esos ronderos que le avisara al pueblo que fueran a tocarles a sus casas, que se reunieran afuera de la parroquia porque había llegado la hora de luchar por nuestra libertad. Entonces por ahí los ronderos anduvieron tocando las casas, pero la gente casi no les creía. Y lo que hace Hidalgo que se va a la parroquia y en la parroquia se quedaba el monaguillo. Entonces le ordena al monaguillo que subiera a tocar las campanas de la parroquia. Entonces aquí hay otro dato importante, no las toca Hidalgo, las campanas no las toca Hidalgo, sino el monaguillo. Entonces ya cuando la gente escucha el replicar de las campanas como a las 5:30, pues ya lo empieza a tomar algo más en serio y se empiezan a reunir. Entonces ya cuando se reúne el pueblo afuera de la parroquia, Hidalgo les dice: hermanos, ha llegado la hora de luchar por nuestra libertad. Ya no vamos a gritar viva España, vamos a gritar viva México, viva la Virgen de Guadalupe y vámonos a cazar cachupines. Entonces aquí inició la guerra de independencia, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Entonces Hidalgo lo que hizo fue pasar por una hacienda que se le conoce la R. Es una hacienda grande que tenían almacenado lo que iban a mandar a España, los españoles, tanto lo que eran costales de frijol, de maíz, de arroz, pieles, poco en minería, lo iban a mandar a España, y ahí tenía un grupo de indígenas, más o menos unos 200 indígenas esclavizados, y llegó Hidalgo ahí para darle libertad y se reunieran a él y lucharan por la guerra de independencia, pasando por la Totonilco, por San Miguel Allende, por Comonfort, por Celaya, por Irapuato, un pueblito que se llama Aldama, hasta llegar a Guanajuato. Y en Guanajuato es donde se desata la primera batalla en la Alhóndiga, que se ganó gracias al Pípila, que quema la puerta de la Alhóndiga y pues entra el ejército de Hidalgo y toma prisioneros a los españoles. Entonces esa primera batalla que enfrenta Hidalgo fue el día 28 de septiembre de 1810. Pues se ganó gracias a que el Pípila pues quema la puerta de la Alhóndiga. Entonces Hidalgo continúa con su recorrido. Él ya tenía pensado llegar hasta la Ciudad de México, porque decía que si le llegaba por sorpresa al cuartel principal o al cuartel general de los españoles, los iba a derrotar fácilmente. Pero conforme iba avanzando hacia la Ciudad de México, él iba pasando por pueblos e invitaba a la gente a que se unieran a él y lucharan por la guerra de independencia. Entonces esto lo vamos a ir platicando un poco más adelante.